Amén. Tenemos un Dios bueno que derrama sus misericordias de una manera inagotable. Amén. De todas las bienvenidas y la efusividad que hubo en este momento, quiero darle la bienvenida a una familia que viaja cada año a su tierra natal, Mazatenango. Por favor, la familia Enríquez, pónganse de pie, bienvenidos. Ellos nos visitan desde Los Ángeles. Siempre que están acá nos vienen a visitar. Sean bienvenidos nuestros hermanos, hermana Martita, hermano Oscar, bienvenidos. Amén. Qué lindo es llegar al país y ser recibidos con amor, el amor de Cristo. Amén. Ahora sí los invito a que todos nos pongamos de pie. Vamos a orar para que la bendición del Dios Todopoderoso sobreabunde en nuestras vidas para recibir la palabra. Por favor, levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias, oh Dios, porque nos has permitido levantar alabanza y adoración a ti, y de tu gracia y tu misericordia has derramado para que seamos fortalecidos, consolados, levantados con esperanza, creyendo y confiando que en la caminata de la vida no estaremos solos, no estaremos desamparados. Tu presencia estará con nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo, por tu palabra que nos va a vivificar en esta hora para que seamos levantados con poder y con victoria. En el nombre bendito de Cristo lo declaramos y lo recibimos por fe. Amén y amén. Amén. Los misterios de Dios son revelados por el Espíritu, y el Espíritu Santo mora en cada corazón de nosotros, y Él nos quiere ayudar para entender y comprender lo que Él tiene para nosotros. Todos los que hemos confesado que Cristo es nuestro Señor y Salvador, debemos vivir en una dimensión de revelación que provee el Espíritu. Sin revelación no podemos llegar a conocer los misterios del Señor. Son misterios para que la mente renovada empiece a digerirlos y su vida sea transformada conforme al diseño de Dios. La palabra nos enseña que usted y yo fuimos predestinados para ser transformados a la imagen de Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy vamos a hablar un tema que hemos titulado Fuimos predestinados para tener revelación de Cristo. Puede levantar su mano conmigo y decir: fui predestinado para tener revelación de Cristo. Amén. Y quiero empezar hablando sobre la manera como un hombre que tenía conocimiento de la letra, era muy aplicado. Dice la Escritura que este hombre aprendió todo lo concerniente a la ley y los profetas a los pies del mejor maestro de esa época. Estoy hablando de Pablo. Este hombre aprendió de un maestro llamado Gamaliel, pero lo que tenía Pablo era letra, era el conocimiento de todos los escritos del Antiguo Testamento. Y este hombre fue perseguidor de la iglesia, fue una persona injundiosa, tremenda, que persiguió a la iglesia creyendo que estaba haciendo el bien y creyendo que el cristianismo era opositor a la voluntad del Dios de los judíos, y no sabía que estaba persiguiendo al autor y consumador de la fe, Jesucristo. Pero hoy vamos a aprender a la luz de la palabra que de la misma manera que Dios tuvo misericordia de Pablo para que se le revelase el Hijo, de la misma manera Dios ha tenido misericordia de todos nosotros para que se nos revele el Hijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Por favor, vaya conmigo a la epístola a los Gálatas, capítulo número 1, verso 15 al 16. La palabra del Señor, por favor, personalícela, que sea un mensaje directo a su corazón, porque Dios nos trata como hijos. Dice la Escritura:
pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Esta parte, revelar a su Hijo en mí, le aparece en rojo en la pantalla y dice enseguida, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí la palabra del Señor nos da una demanda maravillosa, preciosa. Y entonces, de la misma manera que llegó a conocer Pablo que había sido predestinado y que recibió con mucha alegría que Dios se agradó para que él fuera elegido, apartado desde el vientre de su madre, usted tiene que personalizar esta palabra en su corazón, porque a Dios le agradó, oiga, elegirlo, apartarlo antes que naciera. Si usted quiere, yo pensé que iba a encontrar un rugir de agradecimiento. A Dios le agradó elegirlo, apartarlo antes que naciera. Amén. Usted y yo andábamos perdidos en nuestros pecados y delitos. Nosotros andábamos inmersos en una vida desordenada, pero a Dios le agradó usted. Y cuando éramos desechados tal vez de la sociedad por lo que practicábamos, por lo que hacíamos, estoy hablando sobre los que ya tenemos algunos añitos sobre esta tierra. Aquí veo jóvenes que gracias a Dios han crecido en el Evangelio y no van a pasar por lo que nosotros pasamos. Pero cuando nosotros andábamos perdidos, andábamos en las tinieblas, andábamos esclavos del pecado, esclavos del diablo, dice la palabra que Dios se agradó de usted y se agradó de mí, nos eligió, nos apartó y nos da a conocer que ya estábamos reservados para Él antes que naciéramos. Por eso debe de haber gratitud, alabanza, porque Dios ha sido bueno. Y aunque fuimos necios, tercos, rebeldes, Dios nos había apartado. Pero ¿para qué nos apartó Dios? No para estar sentados y que seamos religiosos, sino que Dios nos apartó con un propósito, para que se revelara su Hijo. Por eso yo le hablo que la revelación es importantísima. Y cuando vino la revelación sobre la vida de Pablo, se le ordenó que predicara la revelación del Hijo. Hoy quiero decirle que yo estoy aquí levantado de pie, predicando la revelación del Hijo y obedeciéndole al Señor y declarando proféticamente que de la misma manera que Pablo fue elegido, apartado para predicar a Cristo a los gentiles, a los inconversos, a los que no le conocen, de esa misma manera usted y yo fuimos apartados. Pero hoy el Señor dice: yo pongo mi unción sobre ti para que seas habilitado y que puedas creer que tú has sido escogido para predicar al Cristo que vino, descendió del cielo, vino a la tierra, vino a cumplir la obra de justicia, murió, resucitó y por medio de Él fueron expiados nuestros pecados, hemos sido justificados, consagrados y santificados para Él. Apartados para Él. Por eso qué importante es que tengamos revelación de esta verdad. Dice la palabra en una forma clara que Él no lo consultó con carne ni sangre. Y yo siempre he hablado en una forma bastante contundente. La primera carne y sangre que es opositora para la revelación somos nosotros mismos. Cuando la Escritura dice que Pablo no consultó, no le preguntó a su yo, no le preguntó a su razonamiento, sino él reconoció que había sido elegido, apartado para predicar a Cristo revelado. Y entonces no tuvo un razonamiento: ¿será que yo lo hago? ¿Será que lo tengo que cumplir? En ese momento se habilitó una administración de ordenanza para Pablo. Y eso es lo que hoy le vengo a decir con todo mi corazón, que esa unción que habilitó a Pablo está sobre usted.
pero no se sienta aludido por la palabra de su pastor, sino siéntase escogido por el Señor, porque el Señor está interesado que su Hijo sea revelado en cada uno de nosotros. ¿Lo cree? Puede levantar su mano juntamente conmigo en esta hora y decir: fui apartado antes que naciera para que el Hijo se me revelara y lo predicase. Amén. El Hijo se revela no para tener un conocimiento, no para enriquecer nuestro intelecto. El Hijo se revela para tener esa imperativa necesidad de predicarlo, porque conocemos lo que Él nos ha concedido y conocemos lo que acontece a todos aquellos que no la reciben. Amén. Ahora, entonces, por favor, grábese esto: la naturaleza carnal es la opositora de todo lo espiritual, de la revelación. Dígase conmigo: la naturaleza carnal es la opositora de la revelación de todo lo espiritual. Yo siempre he dicho, somos hombres que estamos en la tierra aprendiendo a tener una experiencia espiritual. Estamos recobrando nuestra identidad. Estamos recobrando la íntima relación con Dios. Porque dice la palabra que usted fue bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, y Dios le plació que usted naciera un día sobre esta tierra y anduvo tal vez perdido como yo anduve perdido, pero Dios tenía un plan, que usted tenía que ser redimido por la sangre del Cordero, y ese día llegó. Pero ahora reciba la unción que lo habilita para predicar al Cristo que se le revela, porque toda la iglesia está llamada a predicar al Cristo que nos ha redimido. Amén. Hoy celebramos la cena del Señor. Hoy tomaremos el pan y el vino, pero no lo debemos de tomar religiosamente, sino la convicción que estamos recordando la obra de justicia que Él cumplió para redimirnos, y que hoy esa obra revelada del Hijo en nosotros nos debe de dar la demanda de predicarle. Amén. Ahora, como hay un compromiso ahorita, por favor, yo quiero que usted ponga su corazón en la palabra. Por ello, Pablo dijo una verdad tremenda, para que todos nosotros también esta verdad sea una demanda, como fue para la vida de Pablo. Aquel que persiguió a la iglesia se convirtió en el principal anunciador de Cristo. Y eso es lo que usted y yo, ayer recordábamos con el pastor Helio, teníamos una conversación, cómo fuimos enemigos del evangelio, cómo fuimos soberbios con la verdad. Al menos coincidíamos con el pastor Helio y con ese servidor que fuimos enemigos del evangelio, fuimos opositores del evangelio, pero hoy tenemos un celo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amén. Entonces, hermano, esa demanda de predicar a Cristo, Pablo lo refiere en la primera Corintios capítulo 15, verso 14. Ahora, se recuerda que Pablo dijo que tenía la demanda de predicar a Cristo entre los gentiles, ¿sí? Ahora vamos a recordar lo que le dijo a la iglesia de Corinto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ahora me detengo acá. Todo lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era con la firme determinación de declarar que Cristo había muerto, pero había resucitado. Y está confrontando a unos opositores que no creían en la resurrección. Y entonces el Señor hablaba a mi corazón que en medio de los que confiesan el nombre de Jesús, sin darse cuenta, en una forma pasiva,
en el fondo de su subconsciente posiblemente hay personas que no están creyendo en la resurrección de Cristo. Por favor, pongamos atención a esto. Yo estoy cumpliendo lo que el Señor me puso en mi corazón. Muchos asistiendo a las iglesias inconscientemente, sin darse cuenta, pueden estar viviendo todos los días de su vida como que Cristo no hubiese resucitado. Y si no creemos que Cristo ha resucitado y está a la derecha del Padre y vendrá nuevamente con gloria por su iglesia, entonces sería vana la predicación, porque no hay predicación, porque no hay revelación. Vana sería la fe. Y entonces el Señor nos manda una alerta. ¿Quién posiblemente pueda estar oyendo mensaje tras mensaje y no está creyendo fervientemente que aquel que murió y resucitó y por su sacrificio nos redimió, nos santificó y nos justificó, va a regresar nuevamente por su iglesia? Como pastor, eso me alarma. Entonces estoy viendo con cierta ansiedad espiritual porque muchos todavía no se han atrevido a predicar de Cristo. Hoy en la tarde le voy a mandar una publicación que encontré, o mejor dicho que me la mandaron, y donde nos habla sobre la imperativa necesidad de hablar de Cristo. Porque si creemos que Él resucitó, estamos creyendo que tenemos el derecho por el bautismo en andar en novedad de vida, una nueva vida. El hombre viejo fue sepultado juntamente con Cristo y juntamente con Cristo hemos sido resucitados para andar en vida nueva. Y todo aquel que anda en vida nueva tiene su estima en las cosas de arriba, esperando la redención hasta el tiempo final y demandado de hablar de la salvación, porque todo aquel que no tenga Cristo tiene condenación, no tiene religión, tiene vida eterna. No sé si me estoy explicando. Si nosotros tenemos a Cristo, tenemos salvación. Si tenemos revelación, tenemos la demanda de predicar a Cristo. Entonces, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Entonces, ¿en qué momento alguien que me esté escuchando puede ser vana su fe y vana su predicación porque nunca lo ha hecho? ¿Aló? ¿Sería vana nuestra fe si nunca hablamos de Él? ¿Vana sería nuestra fe porque vivimos como cualquier otro? Pero Dios está hablando a nuestro corazón. Él envía su palabra y le recuerda que usted fue predestinado para que se le revelase el Hijo. Y hoy vamos a orar para que el Hijo sea revelado y tengamos la demanda de predicarle delante de aquellos que no lo conocen, porque aquellos que no lo conocen no saben, pero están en condenación, en muerte eterna. Pero usted al hablarle de Cristo está trayendo una alma al conocimiento de aquel que dio su vida por todos nosotros. Amén. Bien, es bastante entendible, creo yo, lo que el Señor puso en mi corazón. Entonces, si Cristo no resucitó, a ver, ¿cuántos creen que Cristo resucitó? Entonces tiene que predicarlo a Cristo resucitado, porque no hemos recibido por fe la salvación para seguir siendo los mismos. Hemos recibido por fe nuestra salvación para predicarlo. Ahora, tenemos que irnos a la palabra. 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Qué importante es lo que dice la Escritura. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciaré el Evangelio. ¿Qué está diciendo el Señor a sus redimidos, a sus hijos, que fue escogido, póngame la cita nuevamente por favor,
que fue escogido para que se le revelase el Hijo, entonces hay una demanda de anunciar el Evangelio. Y yo quiero, por favor, con todo mi corazón, que eso no lo tome como una palabra exhortativa mía, sino una palabra directa del Dios que nos ha dado su palabra, para que sea una demanda predicar a Cristo. Y que pueda decir: ay de mí si yo no predico el Evangelio, me es impuesta la necesidad. Entonces, por favor, veamos ese escenario. En una familia hay un convertido, alguien que predica que Cristo resucitó y que Cristo vendrá por la iglesia, que vendrá un tiempo final donde unos van a comparecer delante del tribunal de Cristo y otros delante del tribunal del trono blanco. Y estamos creyendo en esa verdad del Evangelio. Pero de 6 miembros de la familia, uno tiene a Cristo y 5 no lo tiene. ¿No será una demanda de estar doblando las rodillas para clamar que la verdad venga a la vida de estas 5 personas? Pero ¿qué está sucediendo? Muchos no están teniendo esa revelación de Cristo, y pasan los días, pasan los años, y entonces cada día el corazón del hombre se vuelve más duro, más incrédulo. Pero no hay nada imposible para Dios. Dios es el único que puede quitar el corazón de piedra y poner un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que pueda reconocer el amor y la gracia que Dios manifestó dando a su Hijo para salvación y vida eterna. Pero no están algunos accionando de esa manera. Pablo tenía esa demanda y no le estaba predicando a su familia. Pablo estaba demandando porque todos aquellos que no tenían a Cristo estaban en condenación, estaban en muerte eterna. Y por eso para él era imperativo predicar a Cristo, y decía: ay de mí si no lo hago, porque tenía la revelación. Y por eso hoy yo le digo: si usted tiene revelación de Cristo, tiene la revelación de lo que está por venir. Hoy no fue de muchos amenes, pero en medio de nosotros tenemos condenados de muerte. En medio de nosotros hay personas que van rumbo a una muerte eterna, y tenemos que tener la responsabilidad de predicarle a Cristo. Amén. No es cuestión de un evangelismo para llenar la iglesia, hermanos. No es una cuestión de iglecrecimiento, que nos libre Dios de métodos de hombre, sino que hoy usted salga convencido que fue predestinado, igual que Pablo, para que se le revelase el Hijo y lo predicase, y que sea una demanda, y que la carne y la sangre no se oponga, sino que hoy sea levantado por el poder del Espíritu para decir: hoy empiezo yo a hablar de aquel Dios que me salvó por amor. Amén. Entonces, hermanos, es una verdad que nos conmueve. El lunes pasado tuvimos la reunión de pastores, y cuando nuestro hermano Kenneth terminó la enseñanza de todos los aconteceres del Apocalipsis, de lo que va a venir en los tiempos en donde Satanás y el anticristo van a hacer y deshacer, pero va a venir juicio sobre ellos, sobre las entes espirituales que se muevan en ese tiempo. Y entonces hablábamos con demanda. Muchos cristianos y muchos judíos, el pueblo de Dios, van a estar en ese tiempo. Pero ¿qué estamos haciendo para que ese tiempo no sea para muchos que están hoy aquí escuchando el mensaje? Yo quiero animarles que usted fue predestinado para que se revelase el Hijo, y no va a predicar mandado por el hombre, sino porque usted va a ir creciendo y madurando espiritualmente, y va a tener la demanda de saber que usted está en la justicia del Señor, y usted está libre de la condenación eterna. Y usted no lo hace eso más que otro, sino va a tener la humildad, el amor y la pasión de hablar de aquel que nos salvó
para que los tiempos venideros no sean para nosotros, sino que lo que Él prometió, que el que resucitó vendrá con gloria por esa iglesia que aprendió a vivir justamente, piadosamente y sobriamente, esperando la bienaventuranza de la venida de Cristo. Amén. Ahora, el mensaje de hoy es corto, pero que lo dijera. Para mí es una demanda porque tengo familia que no tiene a Cristo. Y estoy orando para que esa familia que no tiene a Cristo pueda rendirle su vida al Señor. Primera de Pedro, capítulo número 2, verso 9 al 12. Quiero por favor que ponga su corazón en esta verdad. Mas vosotros, cuando hay revelación del Hijo, nosotros reconocemos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos de los que estamos acá reconocemos que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable? Amén. No todos como que están convencidos. ¿Quiénes fueron trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo? Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Levante su mano, por favor, y diga conmigo: anunciar las virtudes de Cristo, que me liberó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. Ese es usted y yo. Si reconocemos que estábamos en tinieblas y por la obra de justicia que Él cumplió, usted fue trasladado de una dimensión de tinieblas a una dimensión de luz, del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Anunciar las virtudes de Él. Y esto nos implica comunión, intimidad. ¿Cuánto estamos conociendo del Señor? ¿Cuánto conozco del que hizo la obra redentora por mi vida? Y entonces Dios nos está llamando. Sí, fácil es decir, a Dios le agradó apartarme desde el vientre de mi madre para que se revelase el Hijo. Lo decimos fácil. Hermanos, es responsabilidad nuestra consagrar nuestras vidas para tener revelación del Hijo. Y entonces cuando tenemos revelación del Hijo, tenemos esa imperativa necesidad de anunciar sus virtudes, pero tenemos que conocerlo. Y hoy estoy levantando mi voz para que usted pueda darse por escogido de que la unción está sobre usted, solamente que se tiene que aplicar para que esa unción opere, dándole la capacidad, dándole la madurez necesaria para que usted empiece a predicar las virtudes de aquel que le llamó. Entonces usted se va a dar cuenta, cuando usted conoce a Cristo, cómo está su vida en Cristo y qué es lo que Él ganó para usted y qué es lo que usted está creyendo que va a alcanzar al final de los tiempos. Y entonces se va a dar cuenta que el hermano, que el padre, que la madre, que el esposo, la esposa no está en el reino. Y entonces, ¿qué se le espera? Una horrenda expectación de juicio. ¿Me estoy explicando con la horrenda expectación de juicio? Sigamos leyendo. Verso número 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora me detengo. ¿Tiene usted alrededor personas que no han alcanzado la misericordia de Dios? ¿Tiene a su alrededor personas que no saben qué es pueblo de Dios? ¿Y cómo van a conocer que son pueblo y que pueden alcanzar misericordia? A través de nuestro testimonio, a través de nuestra predicación. Ahora, verso número 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y entonces el Señor hablaba a mi corazón. Muchos de los redimidos, oiga, redimidos, no han podido con los deseos que batallan contra el alma.
Entonces, esos deseos que batallan contra el alma han sido los opositores para frenar la revelación. Y por eso hoy le digo, si usted hoy recibe el mensaje, no de su pastor, sino del Espíritu que mora en usted, de la palabra, porque usted lo está leyendo, usted saldrá hoy con la convicción que esos deseos carnales que batallan contra el alma, que le han impedido tener la completa revelación del Hijo en su vida, usted con el Hijo lo va a vencer, porque la palabra del Señor dice que somos más que vencedores en el nombre de Él, de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está viniendo a su vida? ¿Qué es lo que no le hace incursionar en el reino como debe de ser? Entonces, no es que yo se lo diga a usted y le imponga una carga, pero usted es responsable de decir, esto me ha frenado mi crecimiento espiritual. Y aquí nos reunimos no para escuchar un mensaje, sino para dejar que la palabra nos vivifique y la palabra nos dé esa vida que solamente Dios puede dar. Jesús dijo, no trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y hoy les animo. No estoy diciendo con esto que sea irresponsable en su quehacer. Dios le va a dar la capacidad para que usted tenga éxito en su trabajo, éxito en su profesión, éxito en sus negocios. Dios lo va a prosperar, pero tenga la máxima en su vida. Dios quiere darle revelación del Hijo para que esté firme, y cuando vengan los deseos carnales que batallan contra el alma, usted va a tener la capacidad por la palabra para reprenderlos, para rechazarlos, porque usted sabe que fue escogido para poder ser parte del reino y anunciar al Rey que pertenece a este reino al cual usted fue llamado. ¿Lo cree? Ahora, es un juego de palabras, aparentemente, pero tenemos que entender y comprender lo siguiente. A la medida que usted se anima a hablar de Él, a esa misma medida usted está blindándose del ataque del enemigo. El Señor me hacía ver que muchos callan, y cuando callan, dice un dicho muy chapín, el que calla, otorga, dicen. Pero Dios quiere que hoy su boca ya no esté callada, porque su corazón le va a impulsar a hablar las virtudes de aquel, porque yo declaro que Dios está para ayudarnos y darnos revelación, para que estemos convencidos de que no formamos parte de una religión, formamos parte del reino, y Dios se quiere dar a conocer con sus hijos para que le conozcamos y anunciemos sus virtudes. Ahora, entonces dice la palabra, verso número 12. Si logramos vencer los deseos carnales que batallan contra el alma, es porque tenemos revelación, vamos madurando, vamos sobriamente caminando. Y dice la palabra en el verso 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Gentiles son inconversos, gentiles son no creyentes. Entonces la palabra está diciendo que usted y yo tenemos que mantener nuestra manera de vivir entre los que no conocen a Cristo, porque cuando estamos en medio de ellos van a murmurar de nosotros de malhechores, van a decir que somos fanáticos, que somos religiosos, que hacemos lo que el pastor les dice. Pero el que tiene revelación no se va a dejar persuadir por eso, va a seguir firme, determinante, va a seguir hablando. Pero hay una parte bien linda, bien preciosa, que se la puse en rojo. Para aquellos que murmuren de nosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar buenas nuestras obras. Ahora, por favor, ponga su corazón en esto. Pero para que lo entienda de mejor manera, le voy a leer esta última porción en la versión al día. Vea cómo dice: mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Por favor, le explico con esto. Póngame la cita nuevamente. Me voy a bajar aquí para tener un contacto visual.
No sé qué está pensando en este momento. Por favor, piense en esta última parte y lea conmigo. Primeramente esta parte, este segmento de hermanos, y después el otro segmento. Y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Lo lee conmigo? Y 1, 2 y 3. Y glorifiquen. Yo estoy seguro que los niños de la escuela dominical lo leen más fuerte. Por favor, leámoslo. Y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Por favor, ahora ustedes, por favor, lean esto. Y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Amén. Mire, parecemos niños, pero la palabra del Señor dice que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Mire, ha habido una lucha espiritual, pero ese día de la salvación es cuando Cristo venga por la iglesia. Esa es la salvación postrera. Por esa salvación que tiene que estar revelada en su corazón, usted y yo todos los días nos vamos a abstener de los deseos de la carne que batallan contra el alma, porque quiero llegar a ese día de la salvación, cuando Cristo venga. Entonces, hermanos, el que se queda callado y no acciona, está haciendo vana su predicación, porque no la está haciendo. Pero aquel que predica y no la está creyendo y recae en el pecado, vana hace la predicación, vana hace su fe, porque Dios no lo escogió para ser tropezadero. La Biblia dice que aquel que es piedra de tropiezo para uno de los pequeños, ¿qué dice la palabra? Sería mejor que se atara una piedra de molino en el cuello y se tirara al fondo del océano. Hermanos, tenemos que leer la Biblia, por eso esa es la pasión que yo tengo de decirles en esta hora: Cristo resucitó porque murió, y en esa obra de justicia su sangre fue derramada para el perdón de los pecados de todos nosotros. Tenemos que anunciarlo. Entonces, en ese día de visitación, por favor, póngame la cita nuevamente. En ese día de visitación va a haber algo trascendental. Aquellos detractores que posiblemente tengamos, que nos señalen de malhechores, de malvados, de sinvergüenzas, de hipócritas, de mentirosos, dice la palabra, cuando el Señor venga por su iglesia y usted ya no esté, van a glorificar a Dios y va a decir: de verdad, Ovidio tenía razón. Ponga su nombre, por favor. Yo aquí le hablé del hermano Ovidio, que lo tengo más cerca. A ver, ponga su nombre. Diga: Gustavo, Isabel, a ver, ¿de quién? Efraín. Ponga su nombre. Los que se quedaron. Entonces, oiga, los que no tenían a Cristo se quedaron. Ahora yo le pregunto, ninguno en su sano juicio va a querer que un ser amado se quede y usted se vaya. Acuérdese que la palabra dice: dos estarán en el campo, uno será levantado y el otro quedará. Dos estarán en el molino, uno se irá y el otro se quedará. Dos estarán durmiendo en una cama, uno se levanta y el otro se queda acostado. Por favor, ¿creemos esto? ¿Tenemos la demanda? Yo quiero solamente orar hoy para que le pidamos con todo el corazón al Señor que se nos revele el Hijo. ¿Se anima usted a orar conmigo? Y creer que hay un día de visitación, un día de salvación, y que usted está viviendo para ello. Por favor, yo le invito a que se ponga de pie. Irrefutable es la palabra. Tenemos que tener una conducta, porque la palabra está cambiando y transformando nuestras vidas. Y aún así muchos nos van a señalar y nos van a criticar. Pero he aquí, su testimonio va a hablar hasta el último momento. Porque aquellos que se queden
van a creer. Y cuando venga la tribulación, van a ir con una medida de fe distinta a la que tenían. Eran enemigos del Evangelio, pero a muchos se les va a revelar el Hijo en la tribulación. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Hoy es tiempo que se revele el Hijo en cada corazón y que no esperen el día de la tribulación para que la revelación venga. Por favor, cierre sus ojos un momentito. Hemos estado callados. Hoy es el día que el Señor preparó para que sea habilitada una unción en la vida de todos nosotros, para que usted le diga: Señor, por favor, que se revele el Hijo en mi corazón. Señor, aquí estoy. Levante su voz y dígale: Señor, ayúdame a tener revelación del Hijo. Ayúdame a creer en que en la revelación del Hijo sé que Él vino en condición de hombre, como siervo semejante a mí, a cumplir la voluntad del Padre y ir a cumplir la obra de justicia, dar su vida por todos nosotros. Él fue sacrificado y tomó su vida donde la podía tomar y descendió a las partes más bajas a cumplir la otra parte sustitutiva, la segunda muerte. Que hoy dígale al Señor, por favor abra su corazón, hermanos, servidores, intercesores, y pongamos manos con determinación, no tomando mucho tiempo, solamente diciendo: crea que usted fue predestinado para que el Hijo se le revelase y que empiece a predicar. No importa el tiempo que perdimos atrás, lo que importa es que no perdamos más tiempo. Lo que importa es empezar hoy. Lo que importa es creer que si el Hijo está revelado, le debemos de predicar. Imperativa necesidad. Ay de nosotros si no predicamos a aquel que nos salvó, aquel que nos trajo de las tinieblas, aquel que perdonó nuestros pecados. Ahora Él nos dice: anúnciame. Yo quiero que me anuncies, porque el que no me tiene a mí, el que no tiene a Jesús como Señor y Salvador de su vida, está en condenación, está en muerte. Que sea una demanda en nuestro corazón. ¿Cuántas personas están a nuestro alrededor en muerte? ¿Cuántas personas tienen olor a muerte y no lo hemos olido? Pero hoy el Señor está diciendo: yo te levanto, yo te habilito para que des testimonio de mí. Y muchos van a hablar de ti, muchos te van a señalar, muchos van a recordar tu pasado, pero que no te importe, porque el Señor te lavó y te limpió. El Señor te cambió la vida, el Señor te transformó, y hoy estás a cuentas con el Señor y tienes que creerle, porque entonces sería vana tu fe y tu predicación vana, porque nunca salió de tus labios. Pero hoy mira a tu ser amado. Posiblemente vas a ver a un hijo que endurecido de su corazón se apartó del camino. Él está en muerte, aunque tenga vida biológica, está en muerte. Está con olor a muerte para los que se pierden. Levanta tu voz. Tienes que reclamar la vida de tus amados, tu esposo, tu esposa, tu padre. Señor, danos la fe para reclamar la vida. Señor, que mi casa y yo estemos el día de la visitación todos juntos. Que nadie se quede, que nadie se quede, porque no hubo quien le predicase. ¿Cómo creerán, dice la palabra, si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Por eso hoy dígale al Señor: yo quiero empezar a predicar a Cristo. Yo quiero empezar a predicar al que me salvó, al que me amó. Levante sus manos al cielo.
Padre, yo declaro que tu palabra fiel y verdadera nos demanda, como demandó a Pablo: ay de mí si no predico el Evangelio. Que todos tengamos la demanda de predicar al Cristo que nos amó y nos salvó. Señor, te damos gracias en esta hora. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudando, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y hay una unción aquí aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Padre, venimos creyendo que de la misma manera que Pablo fue apartado del vientre de su madre para que se le revelase el Hijo, que esta palabra nos habilite para creer que fuimos predestinados antes de la fundación de los siglos para que se nos revelase el Hijo. Hoy posiblemente sea para alguien, o tal vez confirmación de lo que habías recibido, pero hay revelación del Hijo para los que creen. ¿Puede usted confesar conmigo juntamente con fe, por favor? Pero no lo haga solamente porque yo se lo estoy pidiendo. Convencido, dígale: yo creo que fui apartado para que se me revelase el Hijo y lo predique a aquellos que no lo conocen. Y entre ellos hay familia. Por favor, levante sus manos un momentito. Padre, yo te doy gracias porque esta es la parte medular del mensaje. Que nuestra manera de vivir hable más que 1000 palabras para que otros crean que el Evangelio es poder de Dios. Padre, yo bendigo la vida de todos mis hermanos, que sean luz en medio de la oscuridad, que sean de bendición en todo lugar donde estén y que puedan compartir las virtudes tuyas con aquellos que no te conocen. Y Señor, que haya una demanda de llenar este lugar, no para una congregación numerosa, no, para familias salvadas de la muerte eterna, con la convicción de que así será. Señor, danos la fe para orar y reprender las obras de las tinieblas que han estado sobre nuestros seres amados. Te pido, Dios de los cielos,
Que sea una firme determinación de todos los que estamos acá y de los que nos están viendo. En el nombre bendito de Cristo, que así sea. Lo bendigo en el nombre de Jesús y nos preparamos para compartir el pan y el vino, porque este es el sacrificio que recordamos para la gloria de su nombre.